Y adelante, Kevin, creo que puedes comenzar. Muy bien a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente en este grupo de interés tan increíble que me ha acogido y que por el cual bien hacer algunos aportes. Quiero que primero me confirmen si me están escuchando bien, si están viendo bien la pantalla. Sí, todo perfecto. Listo, muy bien. Entonces, como les dije por el grupo, a los que no es, esta es una cualquier cosa, eh, a pesar de que va a hablar de medicina, vamos a hacer un homenaje. Yo quiero hacer un homenaje a este físico que es Stephen Hawking. Y lo que vamos a hacer en mis charlas suelo poner para tener. El temario va a ser sencillamente que vamos a contar dos historias que vamos a ir contando a lo largo de la presentación y estas dos historias van a tener un desenlace común. Entonces ya. Stephen William Hawking es un inglés que nació en 1942 y murió en 2018. Es un que puso las bases de gran parte de la física que conocemos hoy y propuso una de las teorías más importantes en la física, que es la teoría del todo, que un poquito de qué es. Esta es una frase de Stephen Hawking que dice que el pasado como el futuro es indefinido y existe solo como un espectro de posibilidades. Y con esto quiero empezar formalmente la charla, que se define como creativa rara, y esto lo pongo en negrilla porque, primero, a pesar de que los síntomas de la enfermedad parecieran ser de una enfermedad y fisiopatológicos que la componen, ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Y es una enfermedad rara porque afecta, ya vamos a ver la prevalencia, pero en general suele afectar apenas a 2 personas por cada 100.000 habitantes del mundo. Entonces, en general es una enfermedad rara. Aquí está, ¿qué estamos hablando? Es una enfermedad rara, como les decía. En el mundo tenemos una incidencia anual de 1 y una prevalencia que varía dependiendo de algunos estudios que han hecho, digamos que, estudios de la de la enfermedad dentro de sus poblaciones, encontrando, por ejemplo, que en Estados Unidos antes, en Sudamérica solo tenemos estudios en Brasil, donde se encontró que es 1.5 por cada 100.000, de ahí 8 por cada 100.000 habitantes. Y el estudio que que ha mostrado una mayor prevalencia en el mundo es en Japón, que ha mostrado una incidencia de 11 por cada 100.000 habitantes. Inglaterra 5, Italia 8, los Países Bajos 8 por cada 100.000 habitantes. Vamos a empezar diciendo que la esclerosis lateral amiotrófica en el 80% de los casos se expone, en cuyos pacientes no se conoce una historia familiar de enfermedad, y el otro 10% de los casos van a ser hereditarios. El pronóstico general de todos los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, una vez se les diagnostica, es de aproximadamente 3 a 4 años. Me dicen que está fallando el sonido, espérenme un segundo. Corrijo. Bueno, ¿me pueden confirmar de nuevo si me están escuchando bien, por favor? Sí, ya se escucha bien.
Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, ahí se escucha. Vale, creo que ya se está escuchando mejor. Entonces voy a seguir. Les estaba diciendo que cerca del 80-90% de los casos de la enfermedad tienen un inicio espontáneo en el cual no se conoce historia familiar de la enfermedad y el 10% de los casos son hereditarios donde sí se conoce historia familiar de la enfermedad. El promedio de edad de inicio de la enfermedad es entre 58 y 60 años. Eh, Stephen Hawking nos mostró que hay un nuevo mundo, que existe un nuevo mundo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y más allá de cualquier cosa, existen nuevos mundos. Stephen Hawking nace el 8 de enero de 1942, justo 300 años después de Galileo, uno de los primeros cosmólogos, podríamos decir, de la historia, que nos muestra de alguna manera unas coincidencias físicas ahí que son medio rarongas, ¿no? Y muere el 14 de marzo de 2018, 63 años después del nacimiento de Albert Einstein. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos con respecto a la etiología de la ELA? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que, como les decía, puede tener una etiología genética pura o una etiología exclusivamente genética y puede tener una etiología, digamos que combinada entre factores genéticos y ambientales. La etiología genética suele relacionarse con herencia mendeliana que se transmite mediante las generaciones y la gran mayoría de los casos se debe a etiología de herencia no mendeliana que se asocia con factores ambientales que al día de hoy no están muy bien definidos, pero que se cree que tienen un impacto fundamental en la enfermedad. Además, en este caso, en este tipo de pacientes, hay un papel fundamental de la epigenética. Se han aislado cerca de 30 genes. La enfermedad es increíblemente difícil, es una enfermedad poligénica en la cual se han hecho muchos estudios y se han encontrado muchísimos genes relacionados. Y además de que hay muchos genes, estos genes expresan más fenotipos. Y estos fenotipos hacen más difícil todo la historia de la enfermedad. Y estos genes cumplen características pleiotrópicas, lo que quiere decir que un mismo gen, un mismo alelo, un mismo genotipo puede expresar diferentes fenotipos. Este review nos habla acerca de unas características genéticas de la enfermedad. Por ejemplo, nos dice que hasta el 20% de la población en Europa que tiene ELA tiene antecedentes en su familia de esclerosis lateral amiotrófica u otra enfermedad neurodegenerativa. Nos dice además que dentro de la población con esclerosis lateral amiotrófica en Europa, el 70% tiene estos 4 genes, que ya vamos a ver un poquito por qué son importantes. Nos dice también que incluso en los casos de herencia mendeliana, donde se transmite de manera vertical la enfermedad, la penetrancia de la enfermedad es menor del 50%. ¿Qué quiere decir eso? La penetrancia, si recordamos, quiere decir que con la proporción de individuos que con un genotipo, con un gen, desarrollan un determinado fenotipo. Es decir, que puedo tener a mi padre que tiene esclerosis lateral amiotrófica y yo desarrollar un patrón completamente diferente, con síntomas completamente diferentes, otra enfermedad neurodegenerativa, otro fenotipo, etcétera, etcétera. Y además,
la pleiotropía de las que ya les hablaba, que hace referencia a que un solo gen, digamos que puede tener múltiples alteraciones fenotípicas que hacen extremadamente compleja esta enfermedad. Y en los casos de ELA no familiar, se ve una herencia poligénica, como les decía. Hay una herencia en la cual se ven múltiples genes eh, involucrados. Entonces, todo esto hace muy difícil el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Tenemos factores medioambientales y asociados al estilo de vida. Sin embargo, hay más preguntas que respuestas. Uno de ellos son las semillas de cícadas, que se encuentran sobre todo en la parte de Asia. Por eso explicaría quizá que estos tóxicos puedan ser los que relacionen con el aumento de la prevalencia en Japón, por ejemplo. Otros factores medioambientales como las cianobacterias que se encuentran en algunas algas. Les pongo una foto porque de seguro muchos de nosotros las hemos visto. Se ha encontrado, por ejemplo, que los atletas tienen una incidencia mucho más alta que la población general de contraer esta enfermedad. Y el cigarrillo también se ha encontrado como un factor de riesgo. Pero hay más preguntas que respuestas, como les decía. Hay más cuestionamientos que estudios que realmente nos afirmen. De tal manera que todo esto lo único que hace es plantearnos más y más y más preguntas. Este es Stephen Hawking de niño. Y vamos a hacer un paréntesis de nuevo en la parte de medicina y vamos a centrarnos en este genio. Stephen Hawking nace en Oxford, en Inglaterra, y es un niño desde el principio increíblemente travieso, increíblemente extrovertido, interesado desde su niñez en la cosmología, en las estrellas. Aquí está la ciudad de Oxford, donde está la universidad que tiene su nombre. Y Stephen nace en esta ciudad porque resulta que en esta época estamos en un contexto en el cual Alemania está, digamos que, derrocando a todo el mundo, está destrozando con todo. Y Alemania firma un pacto con Inglaterra en el cual dice que a Oxford y a Cambridge no los van a tocar. No van a bombardear ni Oxford ni Cambridge. Por lo tanto, los padres de Stephen Hawking deciden que lo van a mandar a vivir allá. Se cría allá, pasa toda su infancia allá, toda su infancia transcurre de manera asintomática con la enfermedad. Era un niño no tan bueno para el estudio, normal, y era un niño perezoso, lo describe él mismo en su libro, pero era un niño muy inquieto, muy, digamos que muy interesado en las cosas que se le dificultaban. A los 17 años ingresa a la universidad de su ciudad natal, a la Universidad de Oxford, donde inicia estudios en física y química. Unas notas apenas aceptables, una vida para nada sobresaliente, pero al tercer año de su carrera tiene que escoger entre dos ramas. La primera es física de partículas, que para la época estaba en el boom con todo el tema de la mecánica cuántica, o irse por la cosmología, que era más una pseudociencia, en la cual no se sabía nada o casi nada. Y él decidirse por lo más difícil, por la cosmología. Así empieza otra aventura. Seguimos con nuestra parte de medicina. ¿Cuál es la histopatología de la esclerosis lateral amiotrófica? Esta enfermedad se caracteriza por inclusiones de proteínas ubiquitinadas en las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal, como lo vemos en la imagen.
Hace unos meses, un mes máximo, estuve dando una charla acerca de enfermedad de Parkinson, aquí mismo donde veíamos esto mismo, las inclusiones de los cuerpos de Lewy, perdón. Y esto es lo mismo, y les decía anteriormente que es una enfermedad neurodegenerativa, por esta misma razón, porque su fisiopatología no es el de una enfermedad neuromuscular. Tiene unas características fisiopatológicas que la describen como una enfermedad neurodegenerativa. El 97% de los pacientes tienen proteinopatía por TDP-43. Ya vamos a ver por qué eso es relevante en el tratamiento. Pero además hay otras proteínas que se pueden conglomerar en el citoplasma, como neurofilamentos dialinos, la proteína superóxido dismutasa 1 o SOD1, o algunas proteínas como la C9ORF72. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Es tan compleja como todo lo que hemos visto hasta ahora. Este artículo nos lo revela un poco. Y aquí está un diagrama que quiero mostrarle que nos ayuda un poco con este tema. Resulta que hay unas proteínas normales, que son las proteínas que tenemos en todo el cuerpo, normalitas, pero esas proteínas tienen un proceso de envejecimiento, igual que todo en la vida, igual que todo en nuestro cuerpo humano, en el cual van a ser ubiquitinadas mediante el sistema proteosoma. Pero ese sistema, en esta enfermedad, va a estar dañado. Además de eso, cuando se producen proteínas nuevas, en esta enfermedad estas proteínas van a estar dos opciones. Pueden estar o mal plegadas o pueden estar no plegadas. Y esto se va a dar por mutaciones en genes que hemos descrito antes. Otra parte de la fisiopatología propone que hay defectos en la autofagia. Es decir, que la célula tiene problemas a la hora de hacer o realizar una muerte celular programada. Estos son los genes Diana. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, tenemos que la proteína BCP se encuentra disminuida en la ELA y esto disminuye la activación de los autofagosomas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber más neuronas defectuosas actuando cada vez más y más y más. Además, la mutación de SOD1, la superóxido dismutasa 1, promueve la expresión de componentes del sistema proteosoma ubiquitina. Eso es bueno, diríamos, pero este sistema puede llegar a un punto donde se satura y muchas de las proteínas no son degradadas, no son ajustadas, digamos, y se acumulan proteínas dañadas. Otro gen es el gen BAPB, que las mutaciones en él promueven la activación defectuosa de proteínas mal plegadas. O sea, además de que ya tenemos un montón de proteínas mal plegadas acumuladas, la mutación en este gen nos favorece que estas proteínas se activen como si estuvieran normales. Y el gen C9ORF72, que también se los había mencionado, es el regulador de la iniciación autofágica. Y en la ELA hay pérdida de su función, que produce una alteración en las ubiquitinas. Y el mecanismo de degradación de las proteínas no se va a dar adecuadamente. Todo esto, ¿qué nos dice? Como conclusión tenemos proteínas mal plegadas que no ejercen una función, es decir que las proteínas que deben ejercer una función en las neuronas, especialmente en el axón de la neurona, se dañan. Y además, estas mutaciones dañan tanto la autofagia, que es un mecanismo protector, como el proteosoma, que es otro mecanismo protector de las proteínas defectuosas. Todo esto que nos produce una alteración en el recambio de proteínas, teniendo un aumento en proteínas defectuosas, una acumulación de proteínas dañadas y una menor producción de proteínas buenas. ¿Qué tenemos además? Tenemos un mundo en la fisiopatología en el cual hay alteraciones en el metabolismo del ARN,
tenemos alteraciones en la estructura del axón, tenemos alteraciones en la reparación del ADN, tenemos degeneración de los oligodendrocitos, tenemos fenómenos de neuroinflamación, tenemos alteraciones mitocondriales. Es un mundo de caminos mediante los cuales podemos llegar a esta enfermedad. Pero ¿qué tenemos como conclusión? Se ha propuesto una vía común en la cual todos estos mecanismos están intercomunicados. Y al final, a lo que conducen todos los caminos es a una imposibilidad de las neuronas motoras de mantener sus proyecciones axonales. ¿Cómo así? Que estas neuronas motoras no van a poder estimular a sus dianas. ¿Cuáles van a ser las dianas? En el caso de la motoneurona inferior va a ser el músculo, es decir, que no van a poder inervar el músculo. Y en el caso de la motoneurona superior, van a ser el control de la motoneurona inferior que va a producir los mismos síntomas. Es decir, en el caso de la motoneurona superior vamos a tener una hipertonicidad y una debilidad. Pero todos los caminos nos van a conducir a esto. Al final, todas las células van a tener un citoplasma repleto de proteínas mal plegadas, de proteínas anormales, un axón que no sirve y que no estimula su diana, bien sea la motoneurona inferior en caso del axón de la motoneurona superior o el músculo en caso del axón de la motoneurona inferior. Seguimos con Stephen Hawking. Stephen Hawking entonces les contaba que entra a la Universidad de Oxford, donde estudia física y química. Al tercer año se va por la cosmología y para su tesis doctoral, para su tesis de grado, decide postularse para la Universidad de Cambridge. Digamos que hasta el momento no era nada asombroso, o sea, no era ni de los mejores de la clase, ni el de mejor puntaje, nada. Hasta el momento, un hombre común y corriente. Y en la figura, en la foto de abajo, lo vemos en el campus de la universidad. Y la foto de arriba se me adelanta un poco en la historia, pero lo que quiero mostrarles es que ya para esta época universitaria, Stephen Hawking empieza a mostrar los primeros síntomas de su enfermedad. Todavía no se ha casado, esta parte está mal, pero empieza esa edad en la que se empiezan a desarrollar los primeros síntomas de su enfermedad. Y aparece otra imagen que es una portada icónica, que es el artículo de Albert Einstein acerca de la relatividad general. Un artículo que partió la historia de la humanidad en dos, pero que hasta Stephen Hawking era un tema teórico, del que nadie sabía y del que nadie hablaba. Y Stephen Hawking se interesó en este tema. Bueno, luego de eso, ahora sí entra en la historia. Él en la universidad empieza a ver que empieza a tener debilidad, que le cuesta amarrarse los zapatos, tiene un par de caídas que él no se explica cómo ocurrieron. Y su padre, que es médico, por cierto, que era médico, lo lleva a un especialista donde le diagnostican su enfermedad. Stephen Hawking entra en una terrible depresión que lo lleva a desinteresarse aún más por la cosmología, aún más por su futuro, lo que sea, porque le decían que no iba a pasar de 2 años. Sin embargo, en un momento, él decide aferrarse al amor y encuentra a su esposa, Jane Wilde, la persona que vemos en las fotos, con quien empieza una relación, y a partir de ese momento él escribe en su libro que decidió vivir su vida cada día como si fuera el último. El hecho de ver que cada día perdía más fuerzas, que tenía un movimiento menos, que tenía una capacidad menos, y además su esposa fueron los dos motivantes para que él pudiera salir adelante. Y aquí entra este otro señor que les estoy señalando aquí, el doctor Penrose, que es el
el físico que describe por primera vez los agujeros negros. El doctor Penrose describe que cuando una estrella colapsa, llega a un punto de tanta densidad que estalla. Y eso lo describe él como un agujero negro. Y Hawking se deslumbra por eso y empieza a estudiar este tema de los agujeros negros. Seguimos con la enfermedad que estamos viendo. Tenemos ahora el cuadro clínico de la enfermedad. Los síntomas no van a ser tan, digamos que no van a ser muchísimos síntomas que se desarrollen, sino son más bien pocos comparados con otras enfermedades, pero que son completamente incapacitantes. Vamos a tener daño cognitivo, vamos a tener alteración en el comportamiento, vamos a tener disartria, disfagia, vamos a tener alteraciones respiratorias, vamos a tener alteraciones musculares como calambres, espasticidad, debilidad, atrofia muscular. Y como ustedes ven, no son muchos síntomas, son pocos síntomas, pero que son completamente debilitantes. A nivel histológico vamos a ver una atrofia del músculo esquelético, vamos a tener una atrofia de la corteza motora, vamos a tener una esclerosis de los tractos piramidales. Acuérdense que los tractos piramidales son dos, el córtico espinal entre la corteza cerebral y la médula espinal, y el córtico vulvar entre la corteza cerebral y el bulbo. Vamos a tener un adelgazamiento de los nervios hipoglosos que nos va a... Esto va a explicar algunos de los síntomas. Vamos a tener una invasión de la microglía en la sustancia gris que nos va a explicar un fenómeno que les mencioné anteriormente, que es la neuroinflamación. Vamos a tener un adelgazamiento de las astas ventrales de la médula espinal. Recordemos que ahí se encuentran las neuronas motoras. También vamos a tener que la microglía va a invadir la sustancia blanca, pérdida axonal, y vamos a tener una astrocitosis, que es el aumento de los astrocitos en el parénquima cerebral. Y vamos a tener perdón, en el parénquima cerebral no, sino en el sistema nervioso central, y vamos a tener un fenómeno de denervación muscular en el cual, tanto histológicamente como por mecanismos imagenológicos, vamos a ver que los nervios ya no van a estimular los músculos como lo hacían anteriormente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Tenemos esta escala que digamos que es la más aceptada mundialmente y que nos divide en estadios, digamos, en probabilidades de tener o no esclerosis lateral amiotrófica. El diagnóstico definitivo hoy en día es un diagnóstico clínico. Hay otras escalas que le añaden la parte paraclínica, sobre todo con las pruebas de función muscular, la electromiografía, por ejemplo, pero en general se puede hacer diagnóstico clínico de esta enfermedad y lo hacemos con, como dice el diagnóstico definitivo, va a ser que un paciente tenga signos y síntomas de motoneurona superior y de motoneurona inferior en 3 regiones diferentes. Y en la imagen de la izquierda nos muestran cuáles son las regiones. Si un paciente tiene signos y síntomas de motoneurona superior e inferior, aquí abajo están los de motoneurona superior, son la espasticidad y la hiperreflexia, y los de motoneurona inferior van a ser la debilidad, la atrofia y las fasciculaciones. Si un paciente tiene estos signos y síntomas en 3 regiones de los que se muestran en la parte izquierda, se hace un diagnóstico definitivo de esclerosis lateral amiotrófica. Otros tips que se deben tener en cuenta es que, primero, la esclerosis lateral amiotrófica no suele ser simétrica, y eso es algo que deben tener en cuenta. Repito, la esclerosis lateral amiotrófica no suele ser simétrica. Otra cosa es que la esclerosis lateral amiotrófica no suele tener síntomas vegetativos que nos pueden hacer diferenciarlas con otras enfermedades. Ahora, ¿qué es una esclerosis lateral amiotrófica probable? Lo mismo, pero en 2 regiones. Signos y síntomas de motoneurona superior e inferior, pero en 2 regiones. Y un síntoma que pueda ser de motoneurona inferior,
pero que no tenga, digamos, una, una característica como las que les acabo de mencionar acerca de la asimetría y las características vegetativas. Ahora, ¿qué es una esclerosis lateral amiotrófica posible? Entonces tenemos lo mismo, pero en una región, o signos solo de motoneurona superior en dos o más regiones, o signos solo de motoneurona superior en dos regiones, sí. Tenemos luego la esclerosis lateral amiotrófica sospechosa, en el cual solo hay signos de motoneurona inferior en dos o más regiones. Entonces, de esta manera es que vamos a ir abordando los pacientes para determinar si, o más bien para descartar o probar que un paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Es importantísima la semiología en este caso, porque tenemos que examinar si realmente se trata de un cuadro de motoneurona superior o de un cuadro de motoneurona inferior, y para eso les traigo este cuadrito, en el cual vemos que los reflejos tendinosos en la motoneurona superior van a estar hiperreflécticos, es decir, que el paciente va a tener, por ejemplo, en el codo o en el tobillo, en el tendón calcáneo, va a tener una hiperreflexia. En la motoneurona superior, el clonus, que seguramente ya han visto cómo es esta imagen del clonus, va a estar presente. Los reflejos patológicos como Babinski van a estar presentes. La atrofia muscular va a estar ausente en la motoneurona superior. Sin embargo, si es crónico, digamos, puede desarrollarse atrofia. El tono muscular va a estar aumentado, que nos va a dar este síntoma que es importantísimo para el diagnóstico de la ELA, que es la espasticidad. Se cree que cerca del 40% de los pacientes tienen este síntoma como primer síntoma. Y las fasciculaciones van a estar ausentes. Mientras que en la motoneurona inferior vamos a tener hiporreflexia, no va a haber clonus, no va a haber Babinski. La atrofia muscular es más común porque se instaura más rápidamente, el nervio deja de inervar rápidamente el músculo. El tono muscular va a estar normal o disminuido, es decir, todo lo contrario, va a haber flacidez. Y las fasciculaciones pueden estar presentes. Pero además, en la ELA van a haber signos vulvares. Les mencionaba dos tractos. El corticoespinal, que es de la motoneurona superior y motoneurona inferior, y el córtico vulvar, que va a comprometer otros signos y síntomas, como la disartria, les mencionaba estas alteraciones en el habla, y la disfagia. El paciente va a tener alteración en la deglución y en la masticación. ¿Qué fenotipos tenemos de la enfermedad? Podemos dividir los fenotipos en cuanto al inicio, el momento en el que inicia la enfermedad. Por ejemplo, en el 60% de los casos, los pacientes tienen un inicio solo en las extremidades, un compromiso solo en las extremidades. Les reitero, suele ser asimétrico. El 33% de los casos suele tener un fenotipo de inicio vulvar. Les devuelvo. ¿Cómo así? Disartria y disfagia, el 33%. Y el restante, cerca del 5%, tienen un inicio respiratorio. Si se acuerdan esta grafiquita a la que me voy a volver, tenemos un compromiso vulvar, que sería disfagia y disartria, tenemos un compromiso respiratorio y tenemos un compromiso muscular. Hay fenotipos que inician con el primero, fenotipos que inician con el segundo y fenotipos que inician con el tercero. Y volvemos a la imagen. Estos fenotipos, el que inicia con el patrón respiratorio anormal, suele ser de muy mal pronóstico. Y además suele relacionarse con pérdida de peso inexplicable. Ya habiendo dicho esto, pues hablemos de nuestro genio. Entonces vamos a decir que Stephen Hawking pertenece a este 60% de pacientes que iniciaron su enfermedad con predominio en las extremidades. Al principio él no tenía alteraciones vulvares y al principio él no tenía alteraciones respiratorias.
Otra forma mediante la cual podemos clasificar los fenotipos es con el predominio de la enfermedad. Vamos a tener pacientes que tienen predominio de síntomas motores únicos. Vamos a tener pacientes que tienen predominio de síntomas cognitivos únicos, especialmente pacientes que desarrollan demencia frontotemporal. Y vamos a tener pacientes con patrón mixto. Es otra forma o digamos que otro tipo de fenotipos mediante los cuales podemos clasificar la enfermedad. Datos importantes, cerca del 30% de los pacientes diagnosticados tienen demencia frontotemporal. Ya les había hablado también de los síntomas autonómicos, no son comunes. Cerca del 50% de los pacientes nunca van a desarrollar alteraciones cognitivas. El 30% van a tener demencia frontotemporal, pero cerca del 50% nunca van a desarrollar alteraciones cognitivas. Y la apatía es el síntoma cognitivo más común en los pacientes con ELA. Volvemos a Stephen Hawking. La pregunta que se hace Stephen Hawking cuando realmente se interesa por la física y dice, bueno, yo tengo que vivir por algo, es acerca del inicio del universo. Él dice, si realmente existen los agujeros negros y si realmente estas estrellas pueden colapsar de esta forma, pues ¿por qué el universo no pudo haberlo hecho así? Stephen Hawking tiene 3 hijos, aquí está la fotico, y se gradúa de Cambridge con este trabajo increíble, que se llama Propiedades de un universo en expansión, que habla precisamente acerca de lo que les estoy hablando, cómo un Big Bang, una explosión, puede llegar a causar un universo como el que tenemos hoy en día. Para la década de los 70, desarrolla uno de las más importantes teorías que él tiene, que es la segunda ley de los agujeros negros, que se llama la radiación de Hawking. ¿Qué dice esta radiación? Que los agujeros negros no son tan negros y que emiten partículas, que emiten radiación. Y es en este punto donde él une a estos dos genios que vemos en la imagen de la derecha, que hasta ahora, a pesar de que ahí se ven muy amigos, no compaginaban en nada. ¿Quiénes son? El de la derecha, Albert Einstein, y el de la izquierda, Niels Bohr. Albert Einstein habla acerca de la relatividad general, ya les hablé, donde se explican todas las leyes del universo, macroscópico. Y Niels Bohr es el padre de la mecánica cuántica, en el que se explica todo lo más pequeño del universo, cómo están compuestos los átomos. Pero estas dos leyes no se habían podido, digamos que no habían podido congeniar. Pero Stephen Hawking se da cuenta que este fenómeno macroscópico, que es un agujero negro, es capaz de emitir radiación basado en teorías microscópicas de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Resulta que la mecánica cuántica descubrió que cada partícula, electrón, fotón, protón, lo que sea, tiene una contrapartícula. Y Hawking, mediante fórmulas matemáticas, se dio cuenta que cada vez que una partícula llegaba al agujero negro, iba a liberar una contrapartícula. Eso es lo que se denomina hoy en día la radiación de Hawking, que unió la mecánica cuántica y la relatividad general de Einstein. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad? Tenemos que la enfermedad debe tener un enfoque multidisciplinario. No es solo un tema del neurólogo. También debe estar el psicólogo, debe estar el nutricionista, el neumólogo, los profesionales de terapia física, los fonoaudiólogos y enfermería especializada. Ya vamos a ver cuál es el rol que cumple cada uno de ellos. ¿Por qué es importante este enfoque? Porque este enfoque ha demostrado reducir el número de hospitalizaciones, la estancia hospitalaria y el aumento en la calidad de vida de los pacientes. Tenemos medicamentos o fármacos que son modificadores de la enfermedad, es decir, evitan su progresión. El primero de ellos es el Riluzol, disponible en Colombia.
Este medicamento va a bloquear los canales de sodio despolarizantes que van a promover la liberación de vesículas de glutamato. Esto es importante porque en la esclerosis lateral amiotrófica, este glutamato en exceso en la hendidura intersináptica va a provocar toxicidad que va a generar especies reactivas de oxígeno que van a permear los genes que les mencioné anteriormente y además van a promover la muerte neuronal por toxicidad por glutamato. Por eso es tan importante este medicamento y por eso tiene un impacto en la progresión de la enfermedad. El Fenovan no está en Colombia, pero su mecanismo de acción es similar. Estos medicamentos disminuyen la mortalidad y disminuyen la progresión de la enfermedad. Ese es el mecanismo de acción para dummies, pero el real mecanismo de acción, este artículo me lo encontré desde el año pasado, nos habla de este gen que se los mencioné al principio de la charla, el TDP43, que habla que es la proteína mal plegada predominante en las inclusiones que se encuentran en las neuronas en los pacientes con ELA, y resulta que en esta enfermedad hay una fosforilación aberrante de esta proteína en su extremo carboxilo terminal. Es decir, el proteosoma la degrada, pero hay esta degradación incluye una fosforilación aberrante en su extremo carboxilo terminal que va a promover una hiperfosforilación del TDP43. Esta reacción de fosforilación está mediada por esta enzima que se denomina CK1 delta, que es la enzima que bloquea el riluzol. Entonces, digamos que este es el mecanismo de acción bioquímico o realmente específico del medicamento. Lo que va a hacer es evitar que estas proteínas se acumulen de forma aberrante en el citoplasma, que luego va a tener definitivamente un impacto en la vida del glutamato, definitivamente, pero digamos que esta es la vía real. ¿Qué efectos adversos tiene el riluzol? Fatiga, mareo, malestar general, alteración hepática, disminución de la función pulmonar. Muchos de estos síntomas son paradójicos, ¿no? Dentro de esta enfermedad, por ejemplo, la fatiga en un paciente con ELA, pues darle más fatiga es como paradójico, ¿no? O disminuirle la función pulmonar, es paradójico. Pero en general son medicamentos que son ampliamente utilizados. Se debe tener muy en cuenta la alteración hepática porque se han descrito casos de falla hepática fulminante. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos al día. Luego tenemos el tratamiento sintomático, que no impacta en la enfermedad, que no impacta en el desarrollo de la enfermedad. Para la función vulvar, ya les dije, disartria, disfagia, la combinación dextrometorfano, hidrobromuro y el sulfato de quinidina mejoran los síntomas. Para la espasticidad tenemos relajantes musculares como la tizanidina, que también es útil para este tratamiento. Y los cannabinoides han venido tomando muchísima fuerza para los casos severos de espasticidad. La cialorrea, recordemos el aumento de la salivación, es más frecuente en los pacientes que tienen un fenotipo de inicio vulvar y en los pacientes que tienen una enfermedad avanzada, un estadio de enfermedad avanzada. Y pueden ser tratados con anticolinérgicos, como la atropina, como la iosina, o tenemos otras opciones como la amitriptilina y en casos severos podemos usar inyecciones de toxina botulínica. Para el dolor, dependiendo de lo que nos diga el paciente, porque en esta enfermedad se pueden presentar los dos tipos de dolor, tanto neuropático como nociceptivo, podemos tener para el neuropático anticonvulsivantes, que ya sabemos que son ampliamente usados en dolor neuropático como la pregabalina y la gabapentina, y para el dolor nociceptivo tenemos los AINES, los opioides y los cannabinoides, dependiendo del grado de severidad del dolor. Nuevamente los cannabinoides están tomando una fuerza brutal en este tema. Para los calambres
El levetiracetam, nuevamente volvemos a los anticonvulsivantes, ha mostrado excelentes resultados, mejorando estos síntomas. Además que ayuda con otros síntomas que puede presentar el paciente. En el caso de la disfagia, el 60% de los pacientes van a tener complicación relacionada con la disfagia en sus primeros 2 años. El tratamiento no es farmacológico, va a ser cambios en la dieta, prescripción de suplementos, ejercicios motores que los va a hacer el fonoaudiólogo, que lo debemos remitir. Pero hay una cuestión, y es que si el paciente pierde más del 5% de su peso, se debe o es una indicación para realizar un tubo de gastrostomía. Para la disartria, tenemos también tratamiento no farmacológico y el 80% de los pacientes en algún punto de su enfermedad, sin importar el fenotipo, van a desarrollar este síntoma. La terapia de lenguaje puede ser útil y los sistemas computacionales son una alternativa futura, como el que tenía Stephen Hawking, pero son sistemas extremadamente costosos. Los pacientes con ELA suelen tener o suelen desarrollar mayor tasa de trombosis venosa profunda por la misma atrofia de los músculos, pues no hay una máquina que devuelva la sangre al corazón, por ende hay mayor predisposición de tener estos episodios. La incidencia anual es del 2 al 11%, y las medidas que podemos tener son medidas compresivas o anticoagulantes en base al perfil de cada paciente, en base a su función renal, en base a cada perfil de cada paciente. La depresión va a estar presente en el 50% de los pacientes y se recomienda el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Con respecto al daño cognitivo, tenemos que los inhibidores de la colinesterasa, como la ribastigmina, que también se usan en enfermedad de Alzheimer, también pueden usarse. Y con respecto a la insuficiencia respiratoria, tenemos que esta es la principal causa de muerte de los pacientes con ELA. Lo que se recomienda es una ventilación no invasiva. ¿Y en qué pacientes va a estar indicado? En pacientes con síntomas de debilidad respiratoria, eh, especialmente de origen muscular, pacientes que tienen una capacidad vital menor al 80% de los valores predichos, una presión parcial de CO2 mayor a 45, una saturación de oxígeno menor al 90%, van a ser indicaciones de una ventilación no invasiva. Para terminar, les voy a dar el desenlace de la historia de Stephen Hawking. Al final, su historia de amor no termina tan bien. Su esposa se casa con un profesor de música, luego de que Stephen tiene la enfermedad bien avanzada, y él también se casa con una enfermera que lo cuidaba en sus últimos años. Stephen Hawking recibe un premio en la Universidad de Cambridge. En ese momento se me escapa el nombre, pero el caso es que es un premio que ostentan físicos del talante de Isaac Newton y el profesor Dirac. Tienen estos títulos que es otorgado a Stephen Hawking. En 1985 recibe este objetivo del que les hablaba anteriormente, que es su computadora, mediante la cual puede hablar, porque es internado por una neumonía en la cual le tienen que hacer una traqueostomía de urgencia y Stephen pierde para siempre su voz. De tal manera que la compañía Intel le desarrolla este computador mediante el cual él se puede comunicar. Y es también en esta década que él empieza a escribir el mayor de sus libros, que es Una breve historia del tiempo, que lo escribe en sus peores momentos, digamos que en la mayor recaída que tuvo, y que se relaciona con sus pérdidas amorosas, con el curso de su enfermedad, pero que todo esto lo llena de valor para escribir un libro que duró cerca de
200 días, si no estoy mal, no me acuerdo el dato, como el libro más vendido en el mundo. Y su legado final es la teoría del todo que les hablaba. ¿Qué es esta teoría del todo? Es una teoría que planea o tiene como objetivo unir todas las leyes de la física mediante las cuales podamos entender todo el universo, que podamos entender todas las leyes del universo. Tenemos la mecánica cuántica, tenemos la relatividad general y especial, tenemos la mecánica newtoniana, que juntas estas dos nos generan la relatividad general, y la mecánica cuántica con la relatividad especial crean la teoría del campo cuántico, pero a hoy día no tenemos la teoría del todo, todavía no la hemos podido descifrar, pero es la incógnita que nos deja Stephen Hawking acerca de cómo podemos llegar a un punto de entender todo el universo. Nuevamente reitero, este es un homenaje a Stephen Hawking. Aquí está su lápida. Ustedes ven ahí un agujero negro con la fórmula de la gravedad. Y pues bueno, eso es todo. Voy a terminar con una frase de Stephen Hawking en la cual le refuta a Albert Einstein su frase famosísima de Dios no juega los dados, y le responde Stephen Hawking que Dios no solo juega los dados, sino que a veces los arroja donde no pueden ser vistos. Les agradezco mucho, espero que haya sido de su agrado. Aquí está mi bibliografía. Entonces, pues bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo, pues estoy abierto, y si no, pues de todo corazón les agradezco y espero podernos ver en otra oportunidad. Listo, Kevin, muchísimas gracias por esa charla. Estuvo increíble, bastante interesante. No sé si entonces alguien tenga alguna pregunta o pues podemos dar por terminada la charla. Creo que sí, no, nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por participar y los esperamos pues en las siguientes charlitas antes de terminar el semestre, ¿listo? Muchas gracias a ti, Kevin, y buenas noches. Gracias, buenas noches.